Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Damos muchas gracias por encontrarnos reunidos una vez más a través de este maravilloso ministerio de Mater Fátima, conociendo y profundizando en la consagración al corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a través de la doctrina de doctrinas y revelación de revelaciones, como lo es el Santo Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Habíamos quedado en charlas de formación pasada sobre los efectos de la consagración. Estuvimos viendo el primer efecto, segundo efecto, tercer efecto, cuarto efecto, quinto efecto. Y hoy nos corresponde desarrollar el sexto efecto de la consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a tenor de lo que revela el numeral 218 y siguientes del Santo Tratado. Posteriormente, para culminar esta saga sobre los efectos, tendremos el séptimo, que muy probablemente será para la próxima charla de formación, que es la mayor gloria de Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Pero como siempre, no comencemos sin antes invocar al Santo Espíritu del Señor. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amantísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén. Bueno, vamos entonces a ir exactamente al sexto efecto, que es la transformación en María a imagen de Jesucristo. En el numeral 218, el Espíritu Santo nos delinea esta maravillosa revelación, que no es otra que ir al molde Dei. El molde Dei es María, el molde de Dios, porque el vientre virginal de la Santísima Madre es el molde diseñado por Dios Padre, pensado por Dios Padre, esperado desde la eternidad por Dios Padre hasta el momento de la encarnación, creado por Dios Padre para formar al unigénito, para dar sangre al unigénito, para dar carne al unigénito, huesos al unigénito, nervios al unigénito, alma al unigénito y espíritu al unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Pero dejemos que sea directamente el Espíritu Santo que nos dé esta maravillosa enseñanza y doctrina como parte del sexto efecto de la consagración. Numeral 218. Si María, que es el árbol de las virtudes de la vida, está bien cultivada en ti mismo por la fidelidad a las prácticas de esta devoción, dará su fruto en tiempo oportuno, fruto que no es otro que Jesucristo. Muy bien. Primeramente nos dice que María es el árbol de la vida. Esto es una enseñanza que lo delinea, lo enseña muy bien el tratado en el numeral 45. Para los que deseen ampliar mucho más sobre este tema, les invito a que tomen nota y vayan al numeral 45, donde desarrolla, explica cómo es este rol de la Virgen como árbol de la vida. Es decir, el nuevo jardín del Edén es la Santísima Virgen María, es el Inmaculado Corazón. En ese jardín del Edén crece el árbol de la vida, que es Cristo mismo, y da los frutos, que es Cristo mismo, pero tiene que ser inexorablemente en ese nuevo jardín del Edén terrenal, que es el Inmaculado Corazón de la Virgen, que es la humanidad de la Virgen, que es el vientre de la Virgen, que es la unión a su corazón inmaculado. Dice que si hemos cultivado debidamente este árbol, lo cual supone lo siguiente. ¿Qué es cultivar el árbol de la vida, que es María, en el jardín del nuevo Edén, que es el Inmaculado Corazón? No es otra cosa que echar las semillas del acto de la consagración. Echar semillas en el corazón de María son las semillas
de los actos de la consagración al Inmaculado Corazón. Ahora, los actos de la consagración al Inmaculado Corazón es vivir, cada acto de la consagración al Inmaculado Corazón engendra el vivir cada virtud de la Virgen. Esto lo enseña muy bien y de manera maravillosa el numeral 34 y el numeral 110 del Tratado de la Verdadera Devoción, para los que quieran ir a ampliar más este tema en el Tratado de la Verdadera Devoción. Las 10 virtudes de la Santa Madre. Entonces, cada acto es lanzar una semilla, es engendrar una devoción, es engendrar una virtud al Inmaculado Corazón de María. En otras palabras, de manera sencilla, ¿qué es cultivar bien el árbol de la vida que es María? Vivir, esforzarnos por vivir cada una de las devociones, entiéndase, virtudes del Inmaculado Corazón de la Santísima Madre. A ver, rápidamente las mencionaré para que tengamos idea cuáles son las 10 principales virtudes del Inmaculado Corazón. Repito, están en el 108. Dije 110, pero realmente es el numeral 108. Dice así: en particular, estas son las 10 principales virtudes de la Madre. Estas son las 10 virtudes. Esto es cultivar el árbol de la vida. En particular, su humildad profunda. Sembrar, enraizar y vivir la humildad profunda de María. Su fe viva. Su obediencia ciega. Su oración continua. Su mortificación universal. Su pureza divina. Su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen María. Cultivar, enraizar, regar y hacer crecer cada una de estas 10 virtudes es cultivar bien el árbol de la vida, que solo puede sembrarse a través de la experiencia de la consagración al Inmaculado Corazón. Ahora, avanzaremos para comprender aún con más detalle qué es esto de arrojarse en el abismo de María, producto de la acción de la consagración. ¿Qué es esto de arrojarse del corazón de la Madre? Bueno, veamos. Veo, dice el Espíritu Santo aquí a través de Montfort, continuando en el numeral 218. Dice así: veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo. Unos van por un camino y una práctica, los otros por otra, y con frecuencia, después de haber trabajado pesadamente durante la noche, pueden decir, como los apóstoles, después de haber pasado digamos, haber pasado en vela toda la noche en el mar de Galilea sin haber pescado nada. Nos hemos pasado toda la noche bregando, esa es la briega, ¿no? Bregando, y no hemos cogido nada, no hemos pescado nada. Y se les puede contestar a ese tipo de personas que buscan a Cristo de manera estéril e ineficaz. Siembran mucho, cosechan poco. Bueno, un poco es la estrategia para poder realmente recoger y cosechar la santidad. Porque la consagración al Inmaculado Corazón de María, queridos hermanos y queridas hermanas de Mater Fátima y de otras partes del mundo que nos oyen en esta hora, no es otra cosa que hacernos santos, que hacernos perfectos. Entonces, el único camino para no bregar inoficiosamente, ineficazmente, torpemente, inútilmente, sin cosechar las virtudes verdaderas, que son las de la Virgen María, el único camino verdadero es el de la consagración a su Inmaculado Corazón. Por tanto, debemos abandonarnos en el molde de él. Es decir, el mismo molde que formó a Dios, el mismo molde que formó al Cristo de la gloria, el mismo molde que formó a Jesucristo el Señor. Tenemos que ir a ese mismo molde, hermanos, y dejarnos abrazar y envolver por toda la forma y la manera que este molde tenga para darnos los mismos rastros de Cristo, el mismo rostro de Cristo, las mismas facciones de Cristo, el mismo pensamiento de Cristo, el mismo mover de Cristo, el mismo actuar de Cristo, el mismo sentimiento de Cristo, el corazón noble y misericordioso de Cristo. Y repito, como dice acá, veo que muchos van por muchos caminos
que no es el de María Moldedey, no es el arrojarse. Y se nos presentan hoy muchas corrientes de pensamiento doctrinal, teológico, filosófico, dentro y fuera de la iglesia. Y cuando digo fuera de la iglesia, me refiero al mundo protestante. Pero aún dentro de la misma iglesia, inequívocamente, falsamente, temerariamente, se nos plantean caminos para hallar a Cristo, para asir a Cristo, sin María. Craso error, camino engañoso de Satanás. Porque nunca se halla tan perfectamente a Jesucristo que cuando se busca a la Santísima Virgen María y nos arrojamos totalmente en el abismo de su corazón inmaculado, entiéndase, el vientre donde se formó a Cristo. Molde Dei, el molde que formó a Cristo. Dice y prosigue el Santo Tratado: Jesucristo es todavía muy débil en ustedes. Se refiere a estos que optan por no ir a María ni arrojarse en el vientre de María. Y escogen otros caminos filosóficos, teológicos, bíblicos, doctrinales, donde no se considera el paso previo inexorable, indubitable, inevitable de tener que arrojarse en el vientre de la madre. Y es que para ello se requiere mucha humildad, porque hay que morir a la prepotencia y a la arrogancia de querer formarse en un Dios que escogió el mismo camino que muchos no quieren escoger. El mismo Dios nos marcó un camino y el mismo Jesucristo se hizo humilde, humilde en extremo, cuando se dejó aprisionar y se hizo esclavo de amor en el vientre virginal de la madre. Ese fue el camino. Pero hay una corriente, ya hay un movimiento de pensamiento teológico y filosófico y espiritual que se resiste a tener que seguir los mismos pasos que Jesús nos dejó. Déjense abrazar, déjense tomar, arrójense en el mismo vientre que yo me arrojé, que es en el vientre de mi madre. Porque mi deseo humilde en extremo, la humildad extrema de Jesucristo, no enseña otra cosa que no dejarse atrapar en el vientre de la Santa Madre. Dejarse envolver totalmente en el vientre que lo formó. Le dio tejidos, le dio nervio, le dio cuerpo, le dio forma, le dio vida. Ese es el camino de la humildad de Jesucristo. Sigamos sus mismas pisadas. Prosigue el tratado. Pero por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que les enseño, se trabaja de día, se trabaja en un lugar santo y se trabaja poco. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántas caídas, dolores, tropiezos, desvaríos, delirios, engaños del demonio, falsas unciones, falsas espiritualidades, falsos caminos, engaños? Se pueden caer tratando de hallar a Jesucristo, sin antes humillarse como Jesús se humilló y dejarse encerrar y envolver en el molde de moldes que formó al Dios de dioses, que es Jesucristo el Señor. En María no hay noche, no hay error, no hay desatino, no hay equívoco, no hay falla, no hay fabilidad, no hay manera de fallar para un devoto que se arroja y se entrega totalmente en ella y se deja abrazar por ese vientre bendito para que forme al mismo Cristo que dio a luz una vez al Salvador al mundo. No hay forma de fallar, es infalible. Por eso no hay noche, no hay oscuridad posible de engaño y de error y de falla. Porque en ella no hay pecado, ni aún la menor sombra de él, del pecado. María es un lugar santo, es el santo de los santos. Qué hermoso, me encanta esta expresión del gran profeta de San Luis María Griñón de Montfort. Es el santo de los santos, el sagrario del sagrario, el corazón inmaculado, el vientre de la Virgen. Es el santo de los santos, el sagrario del sagrario, el templo del templo, la custodia que contiene al Dios de la gloria, la Santísima Madre, en donde son formados y moldeados los santos, los apóstoles del fin de los tiempos, los llamados a triunfar contra el anticristo y contra todo este vómito que Satanás
a través de la ideología de género, el aborto, la eutanasia, el nuevo orden mundial, la nueva agenda mundial, todo este vómito de Satanás, el transhumanismo, todo esto que se está dando hoy en día, la destrucción de la familia, de la juventud, la apostasía, la rebelión dentro de la iglesia, la masonería, todo este vómito de Satanás, que abre el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que el dragón vomitó, ¿verdad? Un vómito, una agua nauseabunda sobre la mujer, intentando barrer la mujer, pero la tierra salió en su defensa y protegió a la mujer. No la pudo vencer, el dragón no la pudo vencer. Por tanto, es el lugar, Molde Day, de donde habrán de ser formados y dados a luz los apóstoles que habrán de triunfar a través del talón de la madre, porque no es sin ella, a través y con y para el talón de la Santísima Madre, derrotar el reino del anticristo en este tiempo sobre la tierra. Esos son los santos, tú y yo, hermanos. Estamos llamados a ser formados en ese vientre, producto de la unión sincera, verdadera, auténtica y viviente al Inmaculado Corazón, viviendo y enraizando las virtudes que ya comentamos, para que se forme este árbol de la vida. Seguimos en el numeral 219. Pero quiero repetir esto último, porque tiene mucha fuerza, lo volveré a decir. Que el vientre de la Virgen, la unión con ella, el abandonarse en su vientre, ¿qué es? Es el santo de los santos, en donde son formados y moldeados los santos del fin de los tiempos, que habrán de derrotar al demonio. Numeral 219. Escucha bien lo que te digo, nos dice el Espíritu Santo a través del Padre de Montfort. Los santos, o sea, los verdaderos santos auténticos, verdaderos discípulos y apóstoles del fin de los tiempos, que pertenecen al verdadero ejército triunfante, dominante, exorcizante y liberador de la Santísima Virgen María, para este tiempo, son moldeados en ella, son moldeados en su vientre. Escucha bien lo que te digo. Los santos son moldeados en María. Y hagamos una pequeña estadística histórica. Trata de hallar un santo, un verdadero santo de estos gigantes de santidad que ha habido en la iglesia y que la iglesia ha elevado a los altares. Trata de recordar alguno, el que tú quieras, que no haya sido devoto de María. Lee sus escritos, lee sus testimoniales, lee su vida, estúdiala y verás que detrás de todos esos santos, grandes santos que han sido elevados a los altares, todos fueron marianos hasta la médula, pero hasta la médula, hasta la sangre, hasta el extremo entero de la voluntad. Fueron totalmente entregados a la acción virginal de la Santísima Madre. Se abandonaron y confiaron totalmente y plenamente a ella. Los santos de la iglesia tienen esa característica. Son marianos por excelencia. Por eso el demonio persigue tanto y ataca tanto la devoción mariana y a los marianos dentro de la misma iglesia. Existe gran diferencia, dice aquí el santo de Montfort, existe gran diferencia entre hacer una figura de bulto a golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde. A ver, dice, una cosa es tratar de formar una imagen a punta de golpe y martillo y cincel, y otra es agarrar y vaciarla en un molde para que sea el molde el que forme la imagen. Donde no habrá error ni posibilidad de error, de falla, de quebrantamiento o de rotura. Pues evidentemente la que se vacía del molde irá 100% segura a formarse según el molde le establece, que no es otra cosa que la mente y el corazón de Cristo, el divino rostro de Cristo, los divinos rasgos y sentimientos y espíritu de Jesucristo. Correcto. Mientras que el que está intentando formar esa imagen, es decir, formar la imagen de ser igual a Cristo, pensar igual a Cristo, actuar igual a Cristo, pero sin vaciarse en el molde de María, corre un gravísimo riesgo. Al más mínimo movimiento errático del pulso de la mano, rompe la imagen y se desmorona todo. Ese riesgo no existe, cuando al contrario nos vaciamos en el corazón inmaculado. Pero repito, para ello se necesita dobleza de espíritu y se necesita humildad.
Porque tienes que ser tan humilde como lo fue Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, que deciden consustancialmente, como Santísima Trinidad, encarnar a Jesús. Y Jesús decir también su fiat y decir sí, me volveré pequeño, pequeño, hasta la molécula más pequeña para ser formado en el vientre de esta bendita mujer que será mi madre. Para eso se requiere humildad, morir a toda tu prepotencia teológica y bíblica que puedas aún argumentar para no querer hacerlo. Necesitas morir, hermano. Y sobre todo al mundo protestante. Necesitas morir. Necesitas ir al Monte Carmelo, donde Elías, figura del profetismo mariano. San Elías es el profeta de los carmelitas, santo de los carmelitas, Monte Carmelo, Virgen del Carmen. Es una figura que apunta totalmente a la Santísima Virgen María. Necesitas ir al Monte Carmelo y que Elías, el cuchillo de Elías, te degolle la garganta de la soberbia, para que aceptes a la Santísima Madre y mueras a todo ese engaño y toda esa argucia teológica y bíblica, distorsionando la misma escritura, falseando la misma escritura en la que el demonio te ha hecho caer. Necesitas pasar por el cuchillo de Elías, querido hermano y querida hermana protestante, y aún los escrupulosos dentro de la iglesia que también se resisten a amar mucho más a la Santísima Virgen María. Sigo acá. Los escultores y estatuarios trabajan mucho del primer modo para hacer una estatua y gastan en ello mucho tiempo. Mas para hacerla de la segunda forma, vaciándola en el molde, que es la Virgen María, trabajan poco y emplean poco tiempo. Así que no seamos tan torpes y temerarios de querer pretender formar a Cristo en nosotros con nuestra propia fuerza, nuestro propio impulso, sin antes morir y ser humildes y hacer igual que Jesús, siguiendo la misma pisada de Jesús, dejándonos encerrar en el vientre de la madre, para que sea el Espíritu Santo en ella, no sin ella, en ella, de ella, con ella y para ella, nos forme en otro Cristo igual a Cristo, en copias vivientes iguales a Jesucristo. Eucaristías vivientes, porque de la Virgen no puede salir otra cosa que no sea una Eucaristía viviente, caminando sobre la tierra. Solo esa experiencia puede ser posible saliendo del vientre de la Santa Madre, porque de la Virgen salen las hostias vivientes iguales a Cristo, porque fue la hostia viviente a la que ella le dio tejidos, nervios, sangre, alma y divinidad. Pero bueno, se insiste a veces en la torpeza temeraria de querer formar a Cristo sin ir a ella. Gran error, gran delirio, gran engaño del demonio. Ambrosio de Aurpet llama a la Santísima Virgen molde de Dios. El molde propio para formar y moldar dioses. Cuando habla aquí de dioses, se refiere a hijos de Dios. La palabra dioses con D pequeña significa hijos de María, hijos de la Encarnación, hijos del Inmaculado Corazón, hijos de Fátima, hijos de cada santa aparición de la Virgen María, hijos de la consagración. Se refiere en ese sentido. Hijos de Dios sería el término más general para definirlo. Quien sea vertido en este molde divino, tú o yo o quien sea, incluso aún hasta el que confiese otra religión distinta a la católica, si decidiera, y esto es tremendo misterio de misericordia transformativa, que si aún otro confesante de otra religión, la que sea, incluso si es gnóstico o ateo, decidiera o tomara la decisión de arrojarse en el molde de María, se transformaría en Jesucristo y abrazaría la verdadera fe en Jesucristo, porque María no puede formar a otra persona que no sea Jesucristo dentro de su vientre, y esa es la salvación. María le dio tejidos, carne, sangre, alma y divinidad a la redención y a la salvación. Por tanto, sería salvo y redimido en Jesucristo. El que decidiera arrojarse en las entrañas del corazón y vientre de la Santa Madre. Quien sea vertido de este molde divino quedará muy pronto formado y moldeado en Jesucristo, apóstol verdadero, discípulo verdadero del ejército triunfante del fin de los tiempos de la Santísima Virgen.
Lo volveré a repetir porque tiene mucha fuerza. Quien sea vertido en este molde divino quedará muy pronto formado y moldeado en Jesucristo. Y Jesucristo en él, con pocos gastos y en corto tiempo, se convertirá en Dios, porque ha sido arrojado en el mismo molde que ha formado a Dios. Lo que he explicado desde el comienzo. Saldrá otro Cristo igual al primer Cristo, con el mismo pensamiento de Cristo, el mismo mover de Cristo, el mismo actuar de Cristo, otra copia viviente. Cristo total, un Cristo total. Saldrá del vientre de la madre. Por eso dice que se convertirá en Dios, porque ha sido formado en el mismo molde que formó a Dios. Solo María puede formar a Dios. Por tanto, si quieres ser igual a Dios en el sentido, y lo aclaro, de pensar como Cristo, actuar como Cristo, moverte como Cristo y ser igual a Cristo, tienes que arrojarte en las entrañas inmaculadas del vientre de la madre para que ella te forme en esa experiencia transformativa. Copia viviente de Jesucristo, hostia viviente de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Hijo perfecto de la divina voluntad. Hijo perfecto de la divina misericordia, Hijo perfecto de la preciosísima sangre de Jesucristo. Numeral 220 para culminar. ¿Qué nos enseña? Paréceme que los directores y devotos que quieren formar a Jesucristo en sí mismos o en los demás por prácticas diferentes a esta que hemos estado compartiendo, mire usted lo que dice, puede muy bien compararse a los escultores, esos que deciden formar con golpe, puño, esfuerzo, cincel, martillo, por no ir al molde. Entonces mire lo que dice. Pueden muy bien compararse a los escultores, que confiados en su habilidad, fuerza, sabiduría y destreza humana, que detrás de toda fuerza humana está el orgullo y la soberbia. Porque cuando no se quiere ir al mismo camino que Jesús escogió para dejarse aprisionar, y les pido que por favor vayan al numeral 139, que por razones de tiempo no podemos abordar, pero en el numeral 139 del Tratado de la Verdadera Devoción se nos enseña cómo Cristo se hizo prisionero de amor en el vientre virginal de la Santa Madre. Porque Jesús fue más humilde que María. ¿Y cómo así? Claro, porque no necesitándola, se hizo necesitar de ella. Y dijo, Madre, me dejaré envolver en tu molde que es tu vientre para que tú me formes, y seré por tanto tu prisionero de amor, tu esclavo de amor. Quiere decir que el primer devoto de la esclavitud mariana, el primer apóstol de la esclavitud mariana, fue nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Quieres actuar igual que Cristo? ¿Quieres ser cristocéntrico igual que Cristo? ¡Haz lo que Cristo hizo! Se dejó encerrar en el vientre de María y se dejó dar carne, sangre, alma y divinidad, y por 30 años vivió sujeto a ella. Haz lo mismo y serás igual a Cristo, siguiendo las mismas pisadas de Cristo. No hay experiencia más cristocéntrica que esa. Y agrega aquí, puede muy bien compararse a los escultores que, confiados en su habilidad, destreza y arte, descargan infinidad de golpes de martillo y cincel sobre una piedra dura o un trozo de madera tosca para sacar de ello una imagen de Jesucristo. Algunas veces no aciertan a reproducir a Jesucristo a la perfección, ya por falta de conocimiento y experiencia de la persona de Jesucristo, ya a causa de algún golpe mal dado que echa a perder toda la obra. Pero quienes abrazan este secreto de la gracia, arrojarse en el vientre de la Virgen, sexto efecto de la consagración, es el secreto de la gracia. Aprendamos esto del Espíritu Santo. Es secreto de la gracia. Arrojarse en el molde de María como parte del sexto efecto de la consagración. Es un secreto de la gracia, hermanos. Pero a quienes abrazan este secreto de la gracia que les estoy presentando, los puedo comparar con razón a los fundidores y moldeadores que, habiendo encontrado el hermoso molde de María, en donde Jesucristo ha sido perfecta y divinamente formado, sin fiarse de su propia habilidad,
sino únicamente de la excelencia del molde, que es María, se arrojan y pierden en María para convertirse en el retrato perfecto de Jesucristo. Y finalizaré proclamando el numeral 221. Hermosa imagen y verdadera comparación. Pero acuérdate que no se echa en el molde, sino solo lo que está fundido y líquido. Es decir, que es necesario destruir y fundir en ti al viejo Adán para transformarte en el nuevo en María. Significa que en la experiencia transformativa de arrojarnos en el vientre de María es necesario degollar los argumentos, razones, pretensiones, egos de la sabiduría y de la altivez humana, y escoger el camino de la cruz, de la humildad de Jesucristo, muerte interior, pasar por el cuchillo de Elías en el monte Calvario. Hay que destruir al viejo Adán para que el Espíritu Santo forme al nuevo Adán en el vientre de la Santísima Madre. El Señor les bendiga, paz y bien para todos, y será hasta la próxima charla de formación. Amén.